¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bendiciones para todos en este día tan especial que es el día domingo, día del Señor. Bueno, todos los días, como siempre digo, son del Señor. Pero hoy es un día especial. Siempre se ha considerado el domingo como un día no laborable, donde todos podemos sacar el tiempo necesario para escuchar la palabra del Señor. Esta mañana pues quiero saludar a todos los amigos y a todos los hermanos, especialmente la Iglesia del Refugio, que con mucho amor pastoreo, y desearles que hoy sea un día de mucha bendición para ustedes, de mucho gozo, de mucha alegría, y que siempre estemos unidos en esta gran cruzada de amor, camino de amor, de esperanza, que es el camino del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículo 5, un verso bastante pequeño, pero contundente. Dice la palabra del Señor: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Está hablando de los hermanos de Jesús. Algunos dicen, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos. Por supuesto que sí. Pero ese es otro tema, no lo voy a tocar acá. Ya después, en algún momento tocaremos, aunque ya lo he tocado en otras oportunidades, lo volveremos a tocar en otra oportunidad para hablar de los hermanos de Jesús, de los hijos de José y de María. Pero eso en otra oportunidad. Por ahora quiero concentrarme en lo que es la familia y sobre todo la comunión entre los hermanos de sangre, de padre y de madre. Miren que en nuestra vida hay cosas que son delicadas, que hay que tomarlas con pinzas, que hay que considerarlas bastante responsablemente, porque no se pueden tomar a la ligera algunos asuntos cuando estos son delicados. Y una de las cosas delicadas, por llamarlo así, es la convivencia entre hermanos. La convivencia entre hermanos es delicado porque cualquier cosa, cualquier situación rompe inmediatamente la unidad, el cariño, el afecto entre hermanos. Todos sabemos que en la familia, especialmente cuando son numerosas, o aun cuando sean solamente de 2 hijos, los hermanos siempre tienden a estar en discordia, ¿no? Salvo algunos casos que son diferentes, porque siempre hay excepción a la regla, pero por lo general hay discordia, hay problemas, hay pleitos entre hermanos cuando son pequeños. Pero más grave aún es cuando son grandes, cuando ya crecen, cuando ya se hacen hombres, mujeres, y ya ellos tienen su forma establecida de vida, ellos tienen ya sus criterios, ellos tienen ya sus formas de pensar sobre cuestiones familiares, sobre cuestiones que tienen que ver con el hogar. Entonces, un pleito entre 2 hermanos que ya son maduros, que ya son adultos, es más complicado que un pleito entre 2 hermanos que son niños. Los niños al final olvidan y siguen adelante. Los adultos no. Los adultos nos afectamos mucho y guardamos en el corazón esa afectación que nos lleva a veces por años no tener buena comunión o buena relación con los hermanos. Se han visto tantos casos de hermanos que no se hablan por muchos años. Casos que son muy lamentables porque a veces hasta en la muerte de un ser querido, como es el papá o la mamá, a veces no quieren ni llegar al velorio por no verse con su hermano o con su hermana. Hay una especie de rechazo tan grande, un odio, una amargura tan grande
y un desprecio que no se pueden ni ver. ¿Y cómo comienzan estas cosas? Bueno, comienzan en primer lugar por los desacuerdos, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y muchas veces es la forma en que se dice, porque hay palabras que se toman como ofensas, ofensivas, como que esas palabras atacan directamente a la otra persona. Y nadie tolera, nadie acepta una palabra ofensiva contra su persona ni contra su familia. Pero a veces entre hermanos se sacan cosas que a veces son del pasado, porque como han convivido juntos, pues los hermanos se conocen sus debilidades, conocen sus cosas malas, errores, pecados y cosas que se hicieron en el pasado. Muchas veces en un pleito, en una discrepancia, salen a relucir y se sacan cosas que no vienen al caso. Pero como hay una impotencia, como hay una amargura, pues se lanzan a veces estas cosas irresponsablemente y dañan la integridad, el testimonio, la personalidad de un hermano, de una hermana. Y este se siente afectado y en su afectación responde también con energía y con fuerza, con cólera. Y es así donde un desacuerdo fue llevado a extremos de ya no quererse ver, de ya no quererse hablar, y en su corazón guardan una herida abierta, una herida terrible, hermano. Muchas veces los padres también incurren en algún error en este caso, porque hay padres que favorecen a uno de los hijos y al otro nunca lo favorecen. Y es notorio. No es que, aunque los padres digan, no, yo quiero a todos mis hijos por igual. No es verdad. Eso no es verdad. Siempre hay un favorito, siempre hay una favorita. Siempre hay alguien a quien el padre, la madre favorece más. Y lo ha hecho desde pequeño. Y por eso ese hijo, esa hija crece con ese respaldo, con esa garantía de que está blindado por el padre, por la madre, y actúa muchas veces en contra de sus hermanos o de su hermana, de su hermano, porque sabe que los padres le van a dar la razón, porque siempre se la han dado. Entonces la otra hermana o el otro hermano que está afectado al ver de que ha habido una injusticia, que los padres han salido en favor del otro en vez de lo que es realmente, esto hace que se llenen de amargura, de resentimiento, no solamente contra los padres, sino también contra su hermano, contra su hermana. Y ese resentimiento, si florece, si va creciendo más, se convierte en odio, se convierte ya en un odio tan terrible que ya no quiere ver a su hermano, no quiere saber nada de su hermano ni de su hermana. Y ellos dicen, para mí ya mi hermano como que no existe, mi hermana como que no existe ya. Para mí igualito me da, si se muere y punto, y se acabó. O sea, ya no hay ningún sentimiento fraterno como el que debería haber entre hermanos. Millones de hogares atraviesan por esta situación, aún de hogares cristianos evangélicos. Aún dentro de estos hogares se ve la rencilla, la amargura, el odio que se tienen a veces entre familias, entre hermanos. Usted haga un análisis de su vida con su familia y usted va a descubrir de que siempre hay un hermano o una hermana con quien usted tiene fricción, con quien usted se siente muchas veces molesto, ¿no? Siempre hay alguien en la familia que se genera un problema entre ambos. Puede que el problema sea justificado, puede que uno de ellos actuó mal,
puede que uno de ellos ofendió, dijo algo que no era cierto, abusó, cometió una injusticia, se quedó con algo que no le pertenecía, que le pertenecía a su hermano, está haciendo daño a la familia por cuestiones de casas, de terrenos y de cosas. Entonces, esto, amado hermano, aunque puede ser justificado de decir, bueno, yo la verdad estoy molesto con mi hermano, con mi hermana, porque se quedó con una propiedad que no le pertenecía, se robó un dinero que era de la familia, habló mal, se metió con mis hijos, se metió con mi esposo, con mi esposa, criticó aquí, criticó allá, dijo mentiras, en fin, ¿no? Y usted justifica que esa rencilla, esa separación, por eso yo no quiero saber nada de mi hermano, dice, no quiero saber nada de mi hermana, porque a mí me ha hecho daño, me ha afectado, ha hablado cosas que me han tirado por el piso mi testimonio, y comienzan a justificar con estas palabras y a decir, esa es la razón por la cual yo no quiero saber nada de mi familia, de mis hermanos, o de mi hermano o de mi hermana, en forma particular, ¿no? Pero cuando somos cristianos, en realidad nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón esa amargura. Porque si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Dice la Biblia. Y Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le respondió, no, Pedro, no es hasta 7, es hasta 70 veces 7. Dando a entender el Señor de que siempre tenemos que perdonar. Aun cuando no tengamos la culpa, aun cuando la otra persona sea culpable, tenemos que perdonar porque es nuestro hermano, es nuestra hermana, con todos sus errores, con todos sus pecados, es nuestro hermano. Y nosotros no podemos guardar en nuestro corazón odio contra nuestro hermano, porque es nuestra sangre, es el hijo de nuestro padre, de nuestra madre. Y nosotros más bien debemos de buscar conciliarnos, ayudarnos. A veces hay hermanos que no quieren conciliar. Usted lo busca, usted quiere arreglar las cosas, hacer las paces, pero ellos no quieren. Ellos están bastante molestos también y dicen, no, yo no quiero hablar con él, yo no quiero hablar con él, que se vaya, que le pida perdón a Dios, a mí no me tiene que pedir perdón, yo no soy Dios para perdonar, dicen. Yo he escuchado personas hablar así, yo no soy Dios para estar perdonando, que vaya, que pida perdón a otro sitio. Y son personas que ni aún pidiéndole perdón te quieren perdonar. O sea, es tan fuerte el odio que no aceptan. Ellos se sienten bien así, alejados. No quiero saber nada, estoy bien así. Para mí, yo no tengo hermano, yo no tengo hermana. Para mí murió ya. Ya no quiero saber nada. No existe para mí. No quiero que nunca venga a mi casa, no quiero que nunca se cruce en mi camino. Y si me ve en la calle, por favor que sea a un lado, porque yo me voy a hacer otro lado, ¿no? A ese grado, a veces está la situación entre hermanos. A ese grado, hermano. Qué terrible, ¿no? Y cuando esas cosas suceden, lo mejor que se puede hacer es orar a Dios y decirle al Señor, Señor, yo pido perdón si cometí un error, un exceso contra mi hermano, mi hermana, y te pido, Señor, que me des la oportunidad de poder conciliarme con él o con ella. Quiero reconciliarme con mi hermano, con mi hermana. Señor, ayúdame. Señor, toca el corazón de mi hermano, de mi hermana. Nosotros no debemos estar distanciados. Más bien debemos ayudarnos, debemos apoyarnos, debemos estar unidos, porque somos familia, somos hermanos, y los hermanos deben amarse, deben quererse. Todos cometemos errores, hermanos, todos fallamos en algún momento. Como dice el apóstol Santiago, aquel que no peca con su lengua, ese es varón perfecto, ¿no? Capaz de dominar todo su cuerpo. Entonces muchas veces ofendemos
Muchas veces lastimamos, nos excedemos, a veces con buena, no con mala intención, sino por una cuestión irresponsable tal vez, cometemos excesos, y otros con mala intención. Pero como quiera que sea, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un alto y decir: estoy mal, estoy equivocado, no es así. Tengo que buscar a mi hermano, a mi hermana, tengo que pedirle perdón, tengo que conciliarme, decirle que le quiero, que no deseo su mal, que me perdone también, y buscar la armonía. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios quiere. Dice que si tú te acuerdas, cuando tú estás en oración y tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice: perdonad para que seáis perdonados. Así dice la Biblia, ¿no? Perdonad a algunos. Si tú tienes algo contra alguien, especialmente contra tu familia, tu propio hermano o hermana, dice: perdonad si te hicieron el daño, o pedir perdón si tú hiciste el daño. O sea, Dios no quiere que tú te presentes delante de Él con ese problema. Hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, ¿no? Ahora, si la otra persona, como ya dije, no quiere, se opone, se resiste, no te quiere ver, te odia, bueno, ya dije, ore a Dios, que Dios toque su corazón y le permita tener la oportunidad de solucionar el problema. En la Biblia encontramos muchos casos de familias que tuvieron problemas entre hermanos. Mire, la primera familia, que fue Adán y Eva, dice que tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Y en una oportunidad en que ambos se presentaron ante Dios para presentar una ofrenda, Abel presentó lo mejor de sus ovejas, mientras que Caín presentó el fruto de la tierra. Pero dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque él lo hizo de todo corazón. El otro solamente lo hizo por cumplimiento. Y a Caín no lo miró con agrado. Entonces Dios bendijo la ofrenda de Abel y esto molestó a Caín. Se molestó contra su hermano. En primer lugar, no tenía razón para molestarse con su hermano, porque su hermano estaba recibiendo la bendición de Dios. Y por lo tanto, él no tenía la culpa que Dios lo bendijera. Así que Caín se ensañó de tal manera que un día con engaño lo llevó al campo y lo mató. Miren ustedes qué terrible tragedia ocurrió con 2 hermanos, uno matando al otro. O sea, a ese grado pueden llegar los hermanos de matarse entre ellos. A veces hay hasta bandas de delincuentes que son hermanos y se enfrentan a balazos. Están en una reunión y se enfrentan a balazos los dos. El hermano contra el otro tirándose bala. Heridos los dos. Qué terrible, hermano. Y son hermanos. Son hermanos. La familia gritando, la madre llorando, desmayada, el padre desesperado. O sea, ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó? Es que, amado hermano, lo único que puede generar una situación así es el pecado, es la maldad, es la obra demoníaca que se apodera del corazón, que se apodera del alma. Y esa oscuridad entenebrece el razonamiento y te lleva a cometer actos como estos. Lo que cometió Caín fue algo tan deplorable, tan terrible, que Dios, amado hermano, lo castigó duramente también. Entonces, esto comprueba de que entre los hermanos, cuando no hay un perdón, cuando no se pasa por alto las ofensas, sino que se van acumulando en el corazón y se van guardando rencores, rencillas, amarguras, esto te puede llevar al odio. Y el odio puede desencadenar cualquier cosa, la muerte, no sé, situaciones muy, muy peligrosas. Otro caso que vemos en la Biblia es el caso de José. José y sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. Su padre le había comprado una túnica de colores. Él había tenido sueños de Dios. Dios se había revelado a él.
y él los contaba y sus hermanos lo odiaban por eso. Aparte de eso, de que su hermano José era el que siempre estaba diciéndole a su padre la mala conducta de ellos. Porque su padre mismo le decía, ve y mira a tus hermanos cómo están. Y José informaba. Entonces esto enardecía a sus otros hermanos porque no estaban haciendo bien. Y todo el que hace mal, cuando alguien divulga, pues esa persona toma cólera. Porque tienes que decir, porque tienes que hablar, ¿no? Entonces se ensañaron contra José. Y José, amado hermano, llegó al punto de estar acorralado por sus hermanos, premeditando sus hermanos la muerte de él. Lo metieron en un pozo pensando qué iban a hacer con él. Entonces uno de ellos dijo, hay que matarlo. Miren ese pensamiento. Un pensamiento de un hermano. Que pueda decir eso es una cosa extrema. Es como que usted dijera, hay que matar a mi hermano, hay que matar a mi hermana. Hay que matarlo ya. Se deje ya de tanta cosa. Y entonces es un pensamiento satánico. Cuando se apodera el diablo de una persona, comienza a tener ese tipo de pensamientos. Y es allí donde ese pensamiento fue truncado gracias a uno de ellos que dijo, no lo matemos. Más bien vendámoslo como esclavo, ¿no? O sea, prácticamente lo estaba mandando a una muerte en vida, ¿no? O sea, porque a veces parece como que fuera justificable o justiciero aquel hombre, ¿no? Que diga, no hay que matarlo, hay que venderlo. O sea, viene a ser casi lo mismo, porque lo está vendiendo como esclavo, lo está dando una muerte en vida. Y esta fue la conducta de ellos, ¿no? Ya la Biblia nos señala cómo con el tiempo José fue el segundo de Faraón, y cuando llegaron sus hermanos a comprar el trigo, él se manifestó y dijo, yo soy José, a los que ustedes vendieron, ¿no? Y José lloró, dice, al ver a sus hermanos. O sea, José los amaba. Y sus hermanos también, al reconocerle, lloraron también y pidieron perdón. Pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, José, su corazón, amado hermano, los perdonó. Miren cuán grande es el perdón, cuán grande es el amor y cuán importante es tener ese corazón en nuestra vida. El corazón perdonador, el corazón que a pesar del daño que ellos crearon, José entendió de que Dios nunca lo dejó, ¿no? Y ese es lo maravilloso en la vida de un cristiano, saber que Dios está con nosotros aunque todo el mundo se aleje de ti y te abandone. Entonces, el caso de José es un caso también terrible porque sus hermanos lo querían matar. Otro caso fue el caso de Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, dos hermanos, al cual uno de ellos era el primogénito y Jacob era el segundo. Jacob quería la bendición de la primogenitura y un día su hermano llegó cansado y hambriento y le dijo, dame del guiso que estás preparando, le dijo Esaú a Jacob. Y Jacob le dijo, yo te doy las lentejas, te doy el plato de guiso, siempre y cuando tú me vendas la primogenitura. Dame tu primogenitura. Que era una cuestión espiritual. Y Esaú dijo para sí mismo, ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? Quédate con la primogenitura, dame acá el guiso. Y Jacob le entregó el guiso de lentejas, el cual Esaú devoró ávidamente. Y con el tiempo se cumplió lo que Esaú había despreciado y lo que Jacob había deseado. Que al final Jacob fue bendecido como primogénito. Y cuando Jacob se va, viene Esaú y su padre le dice, hay otro que te ha usurpado, ¿no? Yo pensaba que eras tú y le he dado mi bendición. Y él dice, padre, no puede ser, dame a mí también la bendición. Y dice que aunque la procuró con lágrimas, dice la Biblia en Hebreos, dice que no la obtuvo. El padre lo más que hizo fue orar para decirle, con tu espada vivirás. Y eso fue lo único, la única alternativa que le dio para poder ser grande. Pero a Jacob le dio toda la bendición. Y esto
generó un odio tan grande en Esaú que juró, él hizo un juramento de muerte. Él dijo, vive Jehová, que donde quiera que yo encuentre a mi hermano lo mataré. Y él estaba con ese corazón y con esa intención por años él buscaba a su hermano para matarlo. Él no sabía dónde estaba. Cuando él se enteró dónde estaba, fue con sus hombres para matar a Jacob. Pero Jacob había clamado a Dios, había pedido a Dios que protegiera. Y cuando se encontró con su hermano, algo ocurrió allí, algo que fue divino, algo que vino de parte de Dios, que ambos se conmovieron y se abrazaron y lloraron. Y se perdonaron, ¿no? Se perdonaron ambos y quedaron, como se dice, como hermanos. Bendito sea el Señor. Y qué maravilloso final, al menos con ellos, ¿no? Pero fue trágico todo lo que en su corazón guardaba Esaú por años, ¿no? Por años vivió recriminando y maldiciendo a su hermano, porque cuando no le iba bien decía, esto es por culpa de mi hermano, él tiene la culpa. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Que cuando usted tiene un pleito con su hermano y su hermano le ha despojado o le ha creado un problema, ha provocado una situación mala y a usted le va mal, usted siempre va a culpar a su hermano. Usted siempre va a decir, estoy así por culpa de mi hermano, porque mi hermano se quedó con esa casa donde yo vivía y eso no le pertenecía, eso me pertenecía a mí, esa fue una herencia de mi madre, de mi padre, que no sé cuánto, y por culpa de él ahora yo estoy así, y va alimentando más y más el odio, ¿no? Por culpa de mi hermano, porque él hizo esto, porque él habló, porque a mí me dejaron sin trabajo por su culpa, porque él me robó el dinero, porque él me pidió plata y nunca me pagó, y que no sé cuánto. Entonces, todo esto, cuando a usted le va mal, usted se acuerda y usted dice, mi hermano tiene la culpa. Y lo maldice y lo maldice. Y usted vive por años viviendo maldiciendo a su hermano. Usted para maldiciendo a su hermano, a su hermana, por las cosas que pasaron. Pero la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Lo pasado, pasado está. Dios es capaz de restituirte, es capaz de devolverte todo, es capaz de darte más de lo que tú tuviste. Y si así no fuera, tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes la gracia de Dios. Y eso nunca se va a apartar de ti. Y eres bienaventurado, porque por causa del Señor tú estás bendecido. Así que no te lamentes, ni te quejes, ni maldigas, ni señales más a tu hermano o a tu hermana, porque hubo un tiempo en que te robó, te dañó, te despojó, te quitó algo. Al contrario, perdónale, pasa por alto la situación. Y termino con este versículo que he leído, porque ni aun sus hermanos creían en él. Está hablando de los hermanos de Jesús, que ni aun ellos creían en él. Es que lo habían visto crecer. Ellos crecieron junto con Jesús. Jesús como niño jugaba, era un niño. Como niño estaba con sus hermanos. Ellos lo conocían, ellos jamás podían pensar que Jesús era el Mesías. Ellos no le consideraban así. Sí, es nuestro hermano, será nuestro hermano mayor, pero es nuestro hermano que es Mesías. No se va a proclamar Mesías tan loco. Y ellos no creían en él. Por eso dice la Escritura, ni aun sus hermanos creían en él. Puede que tus hermanos no crean en ti. Puede que te vean como un pecador. Puede que te vean como algo insignificante. Pero cuando tú tienes a Dios, tú un día vas a ser muy útil para ellos. Y ellos un día entenderán que esa gracia de Dios en ti es la que ahora los bendice a ellos. Sí, mi hermano. Quita de tu corazón todo enojo. Quita de tu corazón toda amargura, todo odio. Busca la conciliación. Trata de que las cosas se arreglen. No sigas viviendo con amargura. Dios quiere que la familia se ame, que los hermanos se quieran. Si han habido errores, todos los cometemos. Si han habido pecados, si algo pasó, perdona, pasa por alto, olvídalo, quítalo de tu corazón. No dejes que el diablo se aproveche de esa raíz de amargura para destruir tu alma y llenarte de odio y de amargura. Entrégale tu vida a Cristo para que el amor de Dios haga de ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido por cada vida que ha escuchado este mensaje. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano a sus corazones, que quites toda amargura, toda raíz de amargura, todo odio, toda cólera, toda indignación contra su hermano o su hermana de padre y madre. Señor, hay muchos hogares que están sufriendo este distanciamiento, que están sufriendo, Señor, toda esta separación, gente que se odia, gente que se maldice. Señor, no permitas que el diablo siga aprovechándose de los corazones quebrantados, sino más bien, Dios mío, limpia sus corazones, santifícalos, Dios mío, libértalos del odio, libértalos del mal. Que tu amor fluya en ellos y traiga paz y bendición a sus almas. Y aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, libértalos de toda enfermedad y de toda dolencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Nos vemos esta noche, 8 de la noche, como siempre. Dios te guarde.